Hola, quiero compartir unas palabritas y básicamente dirigirme a aquellas personas que por algún motivo en su corazón sienten un poco de dolor, tristeza, se sienten defraudadas, un poco decepcionadas por experiencias que les ha tocado vivir dentro y fuera de una congregación. De cualquier denominación como tal, pero religiosa, ¿no? Muchas personas anhelan todo tiempo ser tomadas en cuenta, consideradas en el sentido de lo que se denomina servicio, ¿no? Que son las actividades que son encomendadas a las personas dentro de una congregación y que la organización lo denomina servicio o liderazgo como tal. Hay muchas personas que tienen esa influencia emocionalista de sentirse espirituales cuando están dentro de un servicio y cuando ya no lo están, entonces tienen un bajón espiritual. Y peor aún si por circunstancias de cualquier índole han dejado de congregarse, sienten hasta cierto punto de ciertos representantes religiosos, quizás no de todos, sienten hasta cierto punto un abandono, un desinterés. Y eso hace que flaqueen a veces o que tienda a flaquear un poco más a lo espiritual, o sea, o al acercamiento verdadero al Señor. Entonces, ahí ese es el momento de reflexionarnos, ¿no? De analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está influenciando, ha estado influenciando en nosotros en el estado emocional de asistir a una congregación? Muchas veces asistimos a las congregaciones porque somos motivados por estados emocionales y lo confundimos con lo espiritual. ¿Y por qué me refiero? Por lo que comentaba hace un rato, ¿no? Hay mucha gente que está involucrada y se siente tomada en cuenta y se siente muy importante. Y se siente con un nivel espiritual superior a cualquier otra persona nuevecita que llega a una congregación. De repente ya no está en ese servicio, o de repente se le presentó una circunstancia que ya no puede ir, o por algún motivo ya no está aportando mucho económicamente y de repente se topa con la sorpresa del abandono de la consideración como tal por parte de ciertos líderes religiosos, y eso la bajonea terriblemente al punto que se decepciona y se enfría, e incluso ya no quiere saber nada de esa congregación. Es más, hasta se comienza a tener desinterés por el aprender más de la palabra, por conocer más del Señor, y empieza a vivir a su manera. Pero porque el motivo de este video es básicamente, o mi intención, dirigirme a esas personas que han sentido eso, han sentido el desinterés, el abandono de los líderes religiosos, líderes entre comillas, los representantes de una organización, de una religión cualquiera determinada, y que eso tenga un impacto negativo en su relación con el Señor, desde la cual no debe ser. Porque si está en su deseo seguirse congregando en esa, valga la redundancia, en esa congregación, no importa qué piensan de ti, no importa cómo te consideran, si te aprecian, si te dan un buen recibimiento, si te llaman, si no te llaman, si te ponen a hacer cosas denominados servicio o no te lo pueden hacer. No importa si vas allá mismo, no importa si no vas allá y decides ir a otro lado, o hasta cierto punto, ¿no? Porque es importante congregarse, la Biblia dice, ¿no? Que no dejemos de congregarnos. Pero, o sea, si nos reunimos dos o más, dice la palabra, congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, a ver, si nos podemos congregar también en nuestra casa, nos estamos congregando. Cuidado también con ser sabios en nuestra propia opinión, eso está correcto. Pero no dejamos de congregarnos. Si no pudimos en algún momento ir a una congregación, a una iglesia, podemos hacerlo en nuestra casa, congregarnos con nuestros familiares, invitar a personas, analizar la palabra, estudiar la palabra, alabar el nombre del Señor. Y estamos congregándonos también. Bueno, en todo caso, lo importante también de reunirnos con otros hermanos que tengan la fe para acudir a un lugar, a un momento específico, a alabar el nombre del Señor, a recibir de la palabra, en fin. Pero entonces uno tiene que entender el motivo por el cual uno está asistiendo a una congregación.
Y si ese motivo se siente afectado por factores externos a lo que yo puedo sentir, a factores externos que influyen en mi sentir, entonces ya ahí ya estoy mal. Porque nada de lo externo puede influenciar en mi relación con Dios, en mi intención de acercarme a una congregación, a alabar al Señor o a conocer más de Él. Nada de lo externo, pues, ni la buena cara ni la mala cara de un pastor, ni la buena cara ni la mala cara de un hermano, ni el ser tomado en cuenta o el no ser tomado en cuenta en una consideración, o el que me tengan de muy espiritual o el que no me tengan de muy espiritual, no puede influenciar, no puede, porque la relación es estrechamente y directamente con el Señor. Es más, en lo personal considero que cuando uno puede sentir hasta cierto punto, por cualquier índole, entre comillas, el abandono de los líderes religiosos, que ellos sabrán sus motivos y todos daremos cuenta a Dios por nuestros actos, pero uno puede sentir en el momento de ese abandono, si queremos considerarlo así, o de ese interés o de ese distanciamiento, podemos sentir mucho más el amor del Señor. Porque el hombre en sí abandona. El hombre juzga de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su opinión, y se aleja y lo tacha a otro de cualquier forma, y de todo índole, si posible lo condena al infierno, el hombre, por muy espiritual que se crea, por muy líder religioso que se crea. Ese sí utiliza su capacidad humana para juzgar, para catalogar y para rechazar, para discriminar y para hacer a un lado. Pero el Señor no. Porque el Señor conoce nuestro corazón, a no ser que estemos realmente en pecado. Sin embargo, Él siempre está tocando la puerta de nuestro corazón, porque eso lo dice en su palabra. Y aquí yo estoy en la puerta, dice, y llamo. Siempre está tocando, siempre está llamándonos. No es que nosotros tengamos que buscar al Señor como que si Él estuviera escondido en un lugar donde no podemos encontrarlo, y está difícil encontrarlo. Él más bien nos está buscando siempre. Entonces, cuando podamos sentir, o si alguien ha podido sentir el abandono, desprecio, desaire, desinterés de algún líder religioso, es el momento ideal para empezar a sentir el amor del Señor como nunca nos abandona y no está dispuesto y nunca nos va a abandonar. Depende de nosotros de poderlo ver, notar, sentir, abrir las puertas de nuestro corazón y sentir ese gozo. Entonces ahí, a partir de ese momento ya no importa dónde te congregas. Lo importante es congregarse, sí. Ya no importa dónde te congregas. No quiero decir con esto abandona el lugar donde estás yendo. No, el punto es no dejes de congregarte, pero no te llenes de prejuicios o de emociones para seguir haciéndolo en un lugar determinado, movido por las emociones, por los compromisos humanos. No, sino en el lugar que vayas, que sea netamente por el Señor, porque Él siempre está llamándonos. Eso es todo lo que quería compartir. Ojalá sea de utilidad para aquel que esté pasando por una situación relacionada a lo que he mencionado. Bendiciones, paz.